Saludos a todos. Aquí estamos nuevamente para hablarte sobre la generación de la resurrección y brindarte más herramientas que te ayuden a comprender tu condición, las circunstancias que puedes estar enfrentando y qué es lo que te impide experimentar esas bendiciones que Dios nos prometió. Él dice que todas las bendiciones espirituales son nuestras y son nuevas y frescas todos los días. Pero si nos despertamos y estamos experimentando lo mismo y no estamos entrando en esa presencia divina de un territorio desconocido e inexplorado donde Dios puede sorprendernos con bendiciones, sabemos que una bendición es contraria a la forma en que la mayoría de la gente vive su vida. De hecho, la mayoría de nosotros vivimos nuestra vida esperando lo peor. Suena raro, pero es verdad. Si nos enfrentamos a una circunstancia, 9 de cada 10 veces esperamos que suceda lo peor. Y la razón es que vivimos en un modo de supervivencia la mayor parte de nuestra vida. Estamos tan concentrados en este mundo material y en el proceso que hemos aprendido al crecer con nuestros sentidos, que hemos visto suceder cosas malas. Hemos experimentado que suceden cosas malas, escuchamos historias sobre las cosas que le suceden a la gente. Entonces estamos más enfocados en este mundo material y las circunstancias que lo rodean, que sabemos que se basa en el miedo, que es la base del miedo a la muerte en este mundo. Cuanto más nos concentramos en eso, más estresados estamos. Entonces, cuando nos encontramos con una circunstancia, recordemos todas estas historias en las que a alguien le sucedió la peor condición posible. Contrajeron cáncer, estaban en un accidente automovilístico, su padre murió, alguien recibió un disparo. Ya sabes todas esas historias. ¿Dónde está nuestra atención? ¿Dónde enfocamos nuestra atención? Esa es la historia que creamos dentro de nuestras mentes. Esos son los programas subconscientes que se están ejecutando todo el tiempo. Nos condicionaron a creer en el peor de los casos cuando surgen las circunstancias. No tiene por qué ser así. Estamos diseñados como reyes y sumos sacerdotes, lo que significa que no experimentamos lo que experimentan las personas en una condición inferior. ¿Qué significa eso? Quiero mostrarles un versículo del que habla Jesús en Mateo. Y eso es muy importante de entender, porque creo que la mayoría de nosotros olvidamos que no tenemos que experimentar lo mismo que todos los demás. Puedes nacer en este planeta y estás en este mundo, pero no eres de él. Entonces Jesús camina por la tierra y otro de sus discípulos le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yo quiero seguirte, pero necesito enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, este es Jesús, el que ama a todos, el que es tan dulce y bondadoso que los muertos entierran a sus propios muertos. Esa palabra muerto salió de sus labios. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay personas que caminan por este planeta, incluso hoy, que jamás serán parte del reino de Dios. ¿Qué? Así es. Hay personas muertas caminando en este planeta y hay personas que están dormidas caminando en este planeta, y las que están dormidas son las que estaban en él antes de la fundación del mundo. Ese eres tú. Y la razón por la que puedes estar experimentando circunstancias que no se parecen a lo que leen las Escrituras como abundancia o bendiciones espirituales es porque estás dormido. Escribe en el versículo 28. Dijo Jesús: yo estuve en medio del mundo
y me manifesté a ellos en carne. Los hallé a todos ebrios y no encontré entre ellos uno siquiera con sed. Y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres, porque son ciegos en su corazón y no se percatan de que hayan venido vacíos al mundo. Y vacíos intentan otra vez salir de él. Ahora bien, por el momento están ebrios, pero cuando hayan expulsado su vino, entonces se arrepentirán. Es una de las escrituras más importantes que escribió Tomás, de una conversación con Jesús, porque las personas dormidas, otra palabra para estar intoxicados, no son conscientes de quiénes son, de dónde vienen y de su responsabilidad en este mundo. Cuando se sacudan esa intoxicación, cuando tomen conciencia de su responsabilidad, se arrepentirán. Ahora, ¿qué significa la palabra arrepentirse? La mayoría de nosotros creciendo en la iglesia, que para mí, por ejemplo, la palabra arrepentirse que me enseñaron, significa tienes que sentirte culpable por las cosas que has hecho que no están bien ante los ojos de Dios. Eso no es lo que significa arrepentirse. Arrepentirse significa ser consciente del reino que Jesús trajo. Cambia tu forma de pensar. Cambia el que tus sentidos sean tu Dios. Es decir, hazte consciente del presente. Hay otro pasaje de las Escrituras escrito por Tomás, que creo que voy a leerles ahora mismo. La multitud se le acercó y le dijo, dinos quién eres tú, para que creamos en ti. Y Jesús les dijo, vosotros observáis el aspecto del cielo y de la tierra, y no habéis sido capaces de reconocer a aquel que está ante vosotros, ni de intuir el momento presente. Esto es básicamente Jesús diciéndote, arrepiéntete, porque has estado tan concentrado en el mundo externo. Sabes cómo saber que va a ser un día lluvioso, sabes cómo saber que va a ser un buen día, disciernas los cielos, pero ni siquiera eres consciente del momento presente. Y en ese momento presente es donde existe la eternidad. En ese momento presente donde no tienes situaciones que te agobien. Porque si eres consciente del momento presente, no puedes recordar el pasado y no puedes pensar en el futuro. Entonces, es en ese lugar, en ese vacío, donde toda la eternidad existe. Y ese es el reino de Dios. Jesús dice en Mateo 4:17, veamos esto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue su único mensaje y usó ese mensaje donde quiera que fuera. Porque si entiendes el reino, significa que tienes que estar en el momento presente, porque el reino de Dios es lo que gobierna este planeta. No está gobernando tu mundo. Si todavía estás en ese estado de ser, intoxicado, inconsciente, no despierto, y hay personas que caminan por el planeta que nunca estarán despiertas, pero no son a las que debes de seguir. Y muchas veces son a las que en este planeta les han puesto las finanzas, les han puesto la prosperidad, les han dado una voz, les han dado una plataforma para ver si estás interesado en seguirlos o despertar al reino de Dios que está en ti. Es por eso que Jesús les dijo, busquen primero el reino. Si puedes ser consciente del reino que te rodea, no tendrás necesidades. Y la única forma en que eres consciente de ese reino que te rodea es cuando estás presente cada segundo.
Mantenerte despierto y consciente de las acciones, de los pensamientos y tu responsabilidad por lo que percibes y cómo respondes es tu autoridad para cambiar el mundo que has creado. Y eso es un gran bocado, y probablemente no podemos tragarlo a la primera, pero revísalo y escucha lo que te digo. Somos responsables de las percepciones del entorno que desciframos, que tomamos y creamos imágenes de él. Quizá hayas visto algunos comerciales en los que muestran a una persona que ve cómo se lleva a cabo un evento, un niño al que agarran. Si lo ves desde un ángulo, parece que el niño está siendo secuestrado. Si lo ves desde otro ángulo, es como si alguien estuviera rescatando a su hijo de ser atropellado por un auto. Entonces, tu percepción de un evento en el mundo físico no significa que estés viendo la imagen completa. Por eso no podemos juzgar. Y por eso tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos observando. Y no juzgando, sino observando. Porque en el momento en que lo hacemos, estamos entrando en el reino donde Dios puede organizarlo, ordenarlo y ubicarlo donde debe de estar. Es muy importante para nosotros estar totalmente conscientes para que Él pueda dirigir nuestros pies y Él pueda colocarnos donde debemos estar. Porque si pensamos que tenemos que tener el control, si pensamos que tenemos que saber siempre lo que va a pasar antes de que suceda, no estamos en el reino, estamos en el pasado o en el futuro. Y es por eso que Jesús dijo, arrepiéntete, cambia la forma en que observas, cambia la forma en que piensas, cambia la forma en que percibes, cambia los juicios que haces y simplemente observa. Yo tengo el control, tú me llamas Señor y yo soy el Señor. Si yo soy el Señor, confía en mí con tu vida. La mayoría de las personas no confían en Dios con su vida, quieren tener el control. Y eso es lo que hace estar consciente y observar el momento presente. Señor, toma mi vida, toma el control. No quiero tener el control, quiero que mi vida en este mundo muera, para que tú puedas ser el Señor de mi vida. Porque las bendiciones espirituales que me has prometido, sé que aguardan tu control sobre mi vida. Si Dios te diera todo lo que quieras, te destruiría. Pero cuando entregas tu vida, Él puede darte más de lo que puedes imaginar, pensar o creer. Sabemos que cuando Adán fue creado, el pecado que él cometió, que fue la incredulidad y la desobediencia, lo separó de Dios, lo separó de su plenitud con el Padre. Y fue en esa separación que todo este sistema mundial comenzó a expandirse. Y en esa separación es donde se creó todo lo que estamos viendo en el reino físico. Separación, división, todas las cosas que esta dimensión perpetúa. Sucede una y otra vez, porque eso es lo que sucede en la separación. Entonces vivimos en este reino tridimensional y estamos separados de Dios. Entonces Dios dice, está bien, no me sorprende la caída del hombre y voy a abrir un camino para que el hombre regrese a su plenitud, al lugar donde estaba antes de la fundación del mundo. Así que necesito un sistema que opere dentro de esta dimensión, que le dé al hombre la comprensión de su desobediencia, que es la ley. Romanos se trata de eso. Y voy a hacer que esta ley
muestre al hombre su responsabilidad de entregarse a aquel que viene a traer nuevamente el pacto definitivo entre el hombre y Dios. Y voy a hacer eso a través de mi Hijo. Entonces, en el momento en que hubo una separación entre el hombre y Dios, se creó una sombra. Esa sombra tenía que ser la ley, porque la sombra era lo que dice en Hebreos, el presagio de las cosas buenas por venir. Y eso es lo que trajo la ley. Entonces necesitaba un sacerdocio, necesitaba todas las cosas que creó la ley, que era el sacerdocio que Moisés organizó en el desierto. Y Dios le mostró las imágenes de cómo crear esa ley, de cómo crear la salvación a través de la ley. Y vemos esto en Hebreos 10, 1 y 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecieron continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. El escritor de Hebreos habla de la conciencia del pecado. La conciencia del pecado ocurre porque el hombre reconoce que algo falta, algo no está bien, está separado del Padre que lo hizo íntegro. Hoy en día, en la mayoría de las situaciones, las personas que tienen problemas porque reconocen que hay un vacío dentro de ellos, algo falta, no saben qué es, y todo lo que entienden es este sistema mundial. Entonces intentan trabajar a través de este vacío, dentro del vacío. ¿Sabes a qué me refiero? No comprenden su naturaleza espiritual, que es la plenitud de estar conectados con Dios, lo que les devuelve plenitud, alegría, satisfacción y paz absoluta. Cuando tienen un vacío en este sistema, lo único que saben hacer para repararlo es intentar usar el sistema de este mundo para arreglar su condición. Eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace la sabiduría de este mundo, eso es lo que hace toda la política, la banca y todas las finanzas. Eso es lo que hacen. Usan este sistema para tratar de llenar ese vacío dentro de los seres humanos. Y cuando más te involucras en el uso del sistema de este mundo para tratar de reparar ese vacío dentro de ti, más grande se vuelve el agujero. Y esa es una condición real que la mayoría de las personas enfrentan día tras día. No es algo que sea difícil de entender. Pero estar quieto y saber que ese es el problema. En Hebreos vemos que la ley iba a estar aquí por un corto tiempo hasta que Cristo pudiera venir a la tierra, cumplir la ley, lo cual él dice en Mateo: no vine para derrocar la ley, yo vine para cumplirla. Y es por eso que tienes que entender, cuando estás leyendo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que estás leyendo Jesús cumpliendo la ley. Antes de que Él se convirtiera en Cristo y el nuevo pacto, lo que hace que el antiguo pacto ya no sea útil. Si pasas más tiempo leyendo sobre el antiguo pacto y no leyendo las palabras de Cristo, te estás perdiendo el nuevo pacto. Estás tratando de usar el sistema de este mundo, que es la religión,
para arreglar ese agujero que está dentro de ti. Y creo que ahí es donde la mayoría de las personas se arruinan, por falta de una palabra mejor. ¿Crees que estás siguiendo el sistema religioso porque estás siguiendo la ley? Pero esa ley ha fallecido, ya no tiene vida. No puedes suplir lo que necesitas. Es solo la resurrección de Cristo lo que suple todas tus necesidades, porque te trae de vuelta a la plenitud, de vuelta a donde estabas antes de que te perdieras en la densidad de esta dimensión. Acción, reacción, siembra y cosecha. Todas las cosas que las buenas personas religiosas aprenden cuando van a la iglesia. En la ley hay un sacerdocio, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces Jesús vino a cumplir de una vez por todas los sacrificios que la ley exigía, a través de su cuerpo, dice. Por su cuerpo hemos sido santificados. Por su cuerpo hemos traspasado el velo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, estos versículos son muy poderosos. Estamos hablando de la sangre aquí, porque la sangre era muy importante en la ley. En el sacrificio, la sangre era la parte más importante de la remisión de los pecados. Vemos algo que sucedió antes de que Jesús fuera a la cruz, y fue tan poderoso que quizá muchas veces no lo vimos. Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Quiero que vean algo aquí. Fue en esa hora que Jesús redimió al planeta y a la tierra y todo lo que iba a suceder cuando resucitara de la tumba. Su sangre fue derramada en la cruz para el perdón de los pecados, para completar el acto de la ley. Pero lo que hizo en el jardín fue devolver el jardín al hombre. Esa sangre en la tierra santificó absolutamente el jardín, tal como era antes de que el hombre pecara. Por eso puedes levantarte cada mañana y elegir qué árbol comer, por esa sangre que se derramó en el suelo del Getsemaní. Entonces, Jesús, antes de ir a la cruz, ya había devuelto el jardín a la humanidad. Él ya había vuelto a poner su sangre en la tierra. Eso dijo Dios en el Génesis capítulo 4, versículo 10. Y dijo, ¿qué has hecho? Estos son Caín y Abel. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Este es Jesús devolviendo la tierra y la tierra al jardín. Está respondiendo a esa sangre que gritaba. Esto es bueno entenderlo, porque muchas personas luchan con la condición del lugar donde viven y tal vez la condición física de sus cuerpos, y tal vez están preocupados por los alimentos que comen y su condición física. Necesitas entender algo. Jesús purificó la tierra con su sangre,
Él absolutamente devolvió ese jardín al hombre, como era el hombre cuando Dios lo puso en ese jardín. Entonces, cuando te despiertas todos los días, le das gracias a Dios porque todo lo que comes proviene de esa tierra santificada. Todo lo que eres proviene de esa santificación de la preciosa sangre de Jesús que se derramó en el suelo antes de ir a la cruz. Su sangre te redimió, pero su sangre también santificó esa tierra de donde estás comiendo, de donde estás viviendo en este cuerpo físico. Tenlo en cuenta y vayamos al siguiente versículo en Hebreos. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora nuestros cuerpos físicos son el templo de Dios. Vemos esto en Romanos. Pablo habla de eso, somos el tabernáculo de Dios y necesitamos un sumo sacerdote sobre esta casa de Dios. Y ese es Cristo, su resurrección. Pero hay un sumo sacerdote que fue enviado sobre los que estaban en él antes de la fundación del mundo. Quiero mostrarte algo, vamos a Hebreos 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, ha habido muchas preguntas sobre quién es Melquisedec, de quién es el sacerdote. Recuerde, cuando estábamos en él, antes de la fundación del mundo, no teníamos una madre, no teníamos un padre, no teníamos una genealogía, no teníamos nada conectado con el sistema mundial. Y Dios dijo que donde quiera que esté la humanidad, su espíritu está, porque su espíritu se cierne sobre las aguas. Dios creó un sacerdocio para aquellos que estarían en la tierra y que estaban en él antes de la fundación del mundo. Abraham era claramente una de esas personas. Entonces, el sacerdocio que Dios creó para supervisar a los que dormían en el planeta fue el sacerdocio de Melquisedec. Cuando Jesús vino, era del orden del sacerdocio de Melquisedec, porque vino para despertar y hacer un camino de regreso para todos los que estábamos en él antes de la fundación del mundo. ¿Estabas en él antes de la fundación del mundo? Sí. ¿Eres parte del sacerdocio de Melquisedec? Sí. ¿Es tu responsabilidad despertar a los que están en él? Sí. Melquisedec era la figura decorativa del sacerdocio de Dios, que fue diseñado para venir y despertar a aquellos en la tierra que se olvidaron de quiénes eran, que estaban dormidos. Entonces él viene a Abraham y lo bendice, porque definitivamente Abraham estaba en él antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Jesús vino, dice en Hebreos, era parte del sacerdocio de Melquisedec. Hebreos 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todos somos de ese sacerdocio, y todos somos sacerdotes del Altísimo, siendo Cristo el sacerdote de los sacerdotes. ¿Sobre qué? Nuestro tabernáculo. Dice esto en el versículo 21. Y tener un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Lo que permanece dentro de ti es el Espíritu de Dios, y el sacerdote de esta casa, que eres tú, es Cristo.
En el momento en que te apoderas de esto, en el momento en que comienzas a comprender tu relación con ese sacerdocio de Dios, cuanto más comprendas tu responsabilidad de lo que ves, de lo que piensas y cómo juzgas, porque como sumo sacerdote eres responsable ante Dios. Eres responsable de todo en lo que participas. Cuando perdonas los pecados, cuando administras el perdón, cuando administras la paz de la manera en que Melquisedec le hizo a Abraham, Dios va a cuidar de ti. Aquí está el hombre más rico del planeta quien da sus diezmos a Melquisedec. ¿Crees que Melquisedec tuvo que preocuparse por encontrar dinero? ¿Crees que Melquisedec tuvo que preocuparse porque lo cuidaran? No, porque él era parte de ese sacerdocio que Dios dice, yo voy a cuidar de mi sacerdote de la misma manera que lo hizo en la carne y lo hace en el espíritu. Entonces, si comienzas a entender esto y comienzas a comprender tu responsabilidad como sacerdote de Dios, no tendrás miedo de no tener la riqueza de Dios. ¿Ves? Si Cristo está sobre tu casa, tu templo, y santifica tu templo, entonces hace tu templo donde las riquezas vienen. La gente lleva sus riquezas a Dios. Él pide las riquezas y la gente lleva sus riquezas a la casa de Dios. ¿Eres la casa de Dios? Sí. ¿Vas a renunciar? No. Por eso digo en un par de mensajes que generas riqueza. No la haces, la generas porque ya está en ti. Entonces lo que estás generando es desde adentro, porque lo que piensas y lo que crees atrae lo que necesitas y lo atrae desde las riquezas de Dios. Por lo tanto, no debería faltarte. Las personas que están en escasez se deben a que creen que el sistema de este mundo necesita darles lo que necesitan. No reconocen que por ser sacerdotes de Dios, lo que necesitan les llega. Porque la gente siempre está buscando la bendición. La gente siempre está buscando a alguien que los cuide. La gente siempre es, como dijo Jesús, los pobres los tendrás siempre contigo. Y eso es lo que Jesús dice sobre la gente de este planeta. Los que no saben quiénes son, se están esforzando y tratando físicamente de generar algo de este mundo material para obtener lo que quieren. Y no es así como estás diseñado. Y cuando comienzas a reconocer eso, cuando comiences a entender que el miedo no será un lugar al que irás cuando no tengas lo que crees que necesitas, irás al lugar de acción de gracias, irás al lugar de regocijo, porque lo que sea que intente venir a tu mente para generar la mentalidad de miedo o carencia o pobreza, tienes que decir inmediatamente, estoy consciente cuando pienso eso, porque cuando estoy consciente, estoy viviendo en la abundancia del eterno ahora. Entonces, cada vez que tienes un pensamiento de carencia, un pensamiento de no tener lo que quieres o preocuparte por lo que no tienes, tienes que decir, espera un minuto, esto no es lo que soy. Soy un sacerdote. Tengo que ser consciente de ese sacerdocio. Tengo que ser consciente de quién soy. En el momento en que te quedes en ese lugar, en el momento presente, en ese momento eterno, las cosas comenzarán a llegar a ti. Este es un diseño de Dios. Y todos fuimos creados con ese entendimiento. Pero si estás dormido, te lo perderás. Entonces despierta ahora mismo. Escucha este mensaje nuevamente y continúa reproduciéndolo hasta que lo entiendas.